Bueno, buen día para todas las personas que se conectan a esta conversación. Para comenzar, quiero recordarles que la Mesa Interinstitucional Voces de Paz es un espacio de articulación de instituciones públicas y privadas y organizaciones que tienen en su centro de acción la preocupación por la implementación del acuerdo de paz logrado entre el Estado colombiano y la FARC. Desde esta plataforma hemos logrado propuestas de espacios que permitan realizar reflexiones frente al seguimiento e implementación del acuerdo y de las diferentes iniciativas de paz, en especial en el departamento de Antioquia. Así pues, en el marco de la conmemoración de los 4 años de la firma del acuerdo, la mesa ha querido conmemorar esta fecha a través de una serie de entrevistas a personas clave para abordar la evaluación y el grado de ejecución del mismo. En esta oportunidad tendremos la oportunidad de conversar con Adriana Arboleda. Adriana Arboleda Betancourt es coordinadora del programa de atención a víctimas de la Corporación Jurídica Libertad y vocera nacional del MOVICE. Adriana, bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, María Camila. Un gusto que podamos conversar este ratico sobre la importancia y los logros del acuerdo de paz en el país. Muy bien. Para comenzar, quiero que conversemos específicamente sobre algo del punto 5 del acuerdo de paz, el punto de víctimas, y hacer un zoom sobre una parte fundamental del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que es la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Entonces, para comenzar, quisiera preguntarte por qué es pertinente que a partir de un acuerdo de paz haya una unidad de búsqueda en un departamento como Antioquia. Pues María Camila, eso es uno de los logros más importantes del acuerdo de paz. Ya de por sí es novedoso que un acuerdo de paz tenga un capítulo en el que se establezca un sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Otros acuerdos en el mundo también hablaron de los derechos de las víctimas, pero digamos que el logro en Colombia es que se concretó a través de mecanismos específicos. Y en el caso concreto de la desaparición forzada es la creación de una unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Si recuerdas, por ejemplo, en el caso de Perú, que fue donde más se avanzó, se hicieron exhumaciones, pero el acuerdo como tal no preveía digamos, no había un acuerdo de paz, sino que se creó una comisión de la verdad y la comisión de la verdad fue la que inició unos procesos de búsqueda, de exhumación, que dieron pie pues a todo el proceso de hallazgo y de, digamos, de documentación de los casos de desapariciones forzadas en el Perú. En el caso concreto de Colombia es que se crea la unidad, pero además se crea con un marco muy amplio y con unas características específicas. En primer lugar, digamos, se abarca ese concepto de personas dadas por desaparecidas, que eso es, digamos, un elemento que puede parecer contradictorio, pero que dada la situación de lo que ha vivido Colombia, es importante, porque acá hay no solamente víctimas de desaparición forzada específicamente, que son, digamos, el número más alto, 70% de las personas desaparecidas son desapariciones forzadas aproximadamente, pero hay otras formas de desaparición, personas secuestradas que murieron en cautiverio, personas que fueron niños, niñas y adolescentes que fueron víctimas de reclutamiento forzado y los propios combatientes. Eso es un elemento muy, muy clave, porque además tiene que ver con otros dos elementos adicional que quisiera nombrar en este primer momento, es que no solamente se está buscando a personas muertas, que esa es como una idea muy arraigada, de que cuando buscamos desaparecidos buscamos muertos o buscamos cadáveres, no buscamos personas. Y eso implica que queremos encontrarlas vivas, que desgraciadamente a muchas de ellas no va a ser así, pero la idea de esta unidad es que está buscando personas y preferiblemente personas con vida, y ya viste que pues esta semana la unidad ha anunciado que ha encontrado, ha posibilitado reencuentros. Y el tercer elemento que es muy importante es que es un mecanismo extrajudicial y humanitario. ¿Eso qué quiere decir? Que no va a depender de procesos penales ni del aparato de justicia. Y eso es muy clave porque uno de los reclamos que los familiares siempre han hecho
es que la Fiscalía General de la Nación no busca. O sea, está más concentrada en el delito, en tratar de identificar quiénes fueron los responsables y no en generar procesos de búsqueda. Y eso entonces es lo que ha limitado que podamos encontrar a las personas que han sido víctimas de desaparición forzada, otras modalidades de desaparición. Y que ese carácter humanitario además lleva a que, digamos, se hace un esfuerzo buscando en que cualquier persona de la sociedad pueda aportar información para encontrarlo. Entonces, me parece que eso es súper clave y que además es una respuesta efectiva a los reclamos que los familiares hicieron durante los diálogos en La Habana. O sea, la unidad es el resultado de una labor de incidencia, de un trabajo permanente de las organizaciones de familiares, de organizaciones de derechos humanos y de víctimas que se movilizaron para que esto fuera posible. Excelente. Con esto último que mencionas, eh, quisiera enlazarlo con la siguiente pregunta, y es, ¿qué avances o acumulados en materia de la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas podrías nombrar a este cuarto año de implementación del acuerdo de paz? Y creo que una de las cosas fundamentales es lo último que dijiste, y es un logro de las víctimas y de las personas que han estado buscando por tantos años en solitud y que tuvieron, digamos, la valentía de ir a decir lo necesitamos. Y bueno, lo lograron, ¿verdad? ¿Qué otros acumulados podrías nombrar? Pues hay que tener en cuenta, María Camila, que que la unidad empezara a funcionar fue muy difícil, porque es un organismo totalmente nuevo. Incluso hay sectores del gobierno que no querían que existiera. De hecho, todavía hay reparos de sectores de la unidad de otra entidad que estaba creada, que era la unidad de búsqueda, que estaba más encargada de la política pública, sectores de la Fiscalía General de la Nación, bueno, etcétera, que pensaban que no se necesitaba un mecanismo de este tipo. Y entonces que empezara a funcionar, o sea, que nombraran a la directora, que se crearan los decretos para que se le destinara el recurso adecuado por parte de Hacienda Pública. Eso fue todo un proceso. Entonces, digamos fue de los mecanismos que se demoró más empezar a funcionar precisamente por eso. Entonces, que arrancara su proceso ya de por sí es un logro. Ahora, otros elementos adicionales es que la unidad ya cuenta con un plan nacional de búsqueda que se construyó el año pasado con participación de familiares, de organizaciones, de la institucionalidad, incluso de organismos internacionales. Es un plan que le falta todavía, digamos, una parte más operativa, pero digamos que ya hay los lineamientos generales. Es un plan que contempla, digamos, 3 líneas básicas en cuanto a la recolección de información y la organización de la misma, que es fundamental en la fase del plan de búsqueda, que establece cómo van a ser los mecanismos de participación de los familiares, que contempla el enfoque étnico, porque pues la unidad participó junto con la Comisión de la Verdad y con la JEP en la consulta previa a pueblos indígenas, afrodescendientes y rom. Entonces, eso ya es un elemento y es muy clave porque de él se desprenden los planes de búsqueda locales, porque el decreto 589 que crea la unidad señala que todas las búsquedas se tienen que hacer conforme a un plan. Entonces, eso digamos que es un elemento muy importante. Lo otro es que ya hay un despliegue territorial. La unidad cuenta con, si no estoy mal al día de hoy, 17 sedes en distintos municipios en todo el país, además de 4 oficinas como satélites. Y eso permite que se avance digamos, en una exigencia que siempre han hecho las organizaciones de víctimas y de derechos humanos y sectores de la sociedad en general, y es que se aplique el enfoque territorial, como recuerdas, y me imagino que lo has hablado con otras personas que han estado en este programa, es el acuerdo de paz tiene como principio el enfoque territorial. Entonces es muy importante que se cuente hoy con equipos en los territorios que permitan, digamos, una cercanía de las víctimas con la unidad y que permitan ir articulando avances en los procesos de búsqueda.
El otro es que ya la unidad cuenta con un altísimo número de solicitudes de búsqueda, tanto individual como colectiva, y si eso lo juntamos a la información que la unidad ha venido recogiendo y esas solicitudes, eso permite que realmente tengamos una ruta para la búsqueda de las personas desaparecidas y que haya, digamos, más eficacia en esos procesos de búsqueda. También, digamos, otro de los elementos es que la unidad ya cuenta con convenios con la Fiscalía General de la Nación, con el Instituto Nacional de Medicina Legal para varias cosas, para compartir información, para articular los procesos, para avanzar en los procesos de identificación, etcétera. Y se instaló el decreto que crea la unidad, establece que debe haber un consejo asesor que está integrado por la institucionalidad y por organizaciones de víctimas y digamos, equipos forenses independientes. Ese consejo asesor ya se instaló, ya viene trabajando, ya de hecho tiene un reglamento y eso también es importante porque ese equipo pues le va a brindar, digamos, le va a apoyar la labor de la unidad. También se instaló, y eso es muy reciente, hace unos pocos días, la semana pasada, si no estoy mal, el Consejo Asesor Internacional, también con personas que, digamos, de otros países que tienen mucha experiencia. Por ejemplo, ahí está un exrelator de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas, que es el señor Santiago Corcuera, mexicano, que ha sido una persona que conoce muchísimo el tema, Rainer Hüller, fue hasta hace muy poco miembro del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas y otras personas. Entonces, digamos que eso es un elemento muy, muy importante para que la unidad avance en esos procesos de búsqueda, que es, digamos, esencial en un país que la misma directora ha señalado que tiene más de 120.000 desapariciones. Entonces, esos elementos, digamos, que son fundamentales para que la unidad desarrolle su trabajo y bueno, digamos que un logro es que ya la unidad ha encontrado personas con vidas, ha posibilitado reencuentros, eso es un elemento, digamos, muy, muy importante y muy esperanzador para las víctimas. Ujú. Muy bien. Adriana, y digamos, un reto a nivel local o alguna experiencia que puedas nombrar de forma más cercana. ¿Tienes alguna experiencia de alguna persona o alguna organización de víctimas o algunas personas buscadoras que hayan encontrado a estos 4 años de la firma del acuerdo de paz algún logro, algún avance en materia de su búsqueda? Yo creo, María Camila, que hay, más que un hecho en particular, hay, digamos, desafíos y avances significativos en varios temas. Primero, bueno, aquí en Antioquia existe la Mesa Departamental sobre Desapariciones Forzadas y a la vez varias organizaciones hacemos parte de la Mesa Nacional de Trabajo sobre Desaparición Forzada. Y esas organizaciones vienen trabajando muy de la mano con la unidad y con la Jurisdicción Especial para la Paz. Un elemento que ha sido muy clave, que me imagino que, pues, que habrán escuchado, es el tema de las medidas cautelares. No, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado MOVIS y varias organizaciones que hacemos parte, hicimos una solicitud en el 2018 a la JEP para que protegiera 17 lugares en todo el país donde se presume la existencia de víctimas de desaparición forzada o de ejecuciones extrajudiciales que terminaron desaparecidas. En el caso de Antioquia, eso ha sido muy importante porque eso volvió a mover y ha dado resultados concretos en el caso de las víctimas de la Comuna 13, Ujú. el tema de las víctimas que fueron reportadas en los municipios de influencia de Hidroituango y el más, digamos, el que ha sido como más publicitado es el caso del cementerio Las Mercedes en Dabeiba. Eso ha permitido que haya un proceso de articulación entre dos mecanismos, que además dos mecanismos, uno que es judicial y otro que es extrajudicial, pero el sistema integral habla de que como sistema debe ser dialogante, debe Ujú. articularse y debe apoyarse. Entonces, digamos que eso ha sido muy importante porque ha permitido mostrar que sí puede haber articulación, que sí puede haber, digamos, un trabajo mancomunado en favor de los derechos de las víctimas. No ha sido fácil, o sea, ha sido, porque aquí todas, digamos, estamos aprendiendo.
las instituciones, las víctimas, los defensores y defensoras de derechos humanos, pero se están mostrando resultados concretos. Hoy, por ejemplo, la unidad y la que tienen un trabajo articulado en el Cementerio Universal acá en la ciudad de Medellín. Se están haciendo, digamos, toda una serie de diligencias en el laboratorio de osteología de la Universidad de Antioquia, donde había cuerpos almacenados y pues que algunos no sabemos, pero podrían ser casos de víctimas. Y la intervención en el cementerio en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, que pues ya lleva más de 80 cuerpos recuperados, pero que a las familias ya se han entregado, creo que sí, son cinco o seis cuerpos que ya se le dan devuelto a las familias. Entonces eso es digamos, es un hecho real, que como te digo, tiene muchas dificultades en términos de que los procesos de articulación pues hay que conversarlos, que hay desafíos de cómo mirar que un proceso judicial se articule con un proceso extrajudicial, pero que tanto la unidad como la JEP han tenido toda la voluntad para que lo que prime sean los derechos de las víctimas, y eso en un país donde hay miles de desaparecidos, pues puede parecer insignificante que nos digan que 5 víctimas fueron entregadas, pero eso tiene una connotación enorme en términos de reconocimiento de las víctimas, en términos de dignidad y en términos de esperanza para las miles de familias que por años han buscado y que ahora empiezan a ver resultados. Con algo que estás diciendo, me adelanto una pregunta que quería hacer, pero me parece fundamental y es eso de, parece insignificante, cinco datos, 5 casos, 5 personas que pudieron tener una entrega digna de sus familiares que estuvieron buscando por tantos años, porque sabemos que las personas que han sido víctimas de desaparición forzada en nuestro país, pues no llevan un tiempo corto buscando, llevan casi que toda su vida en la labor de la búsqueda. Entonces, ¿qué podrías decir tú acerca de la reparación de las personas víctimas de desaparición forzada? ¿Cuál sería esa dimensión de reparación, especialmente para aquellas personas que dicen que el acuerdo de paz poco o nada le ha aportado, digamos, a este centro que es la reparación de los derechos de esas personas? La reparación es un proceso integral, o sea, a veces Ujú. ese concepto que algunos aquí, incluso funcionarios acuñaron de pagar las víctimas, pagar los muertos, es totalmente arbitrario y, digamos, indigno. La reparación es un proceso en el que se busca restablecer derechos y donde se busca, digamos, menguar los daños que las víctimas han tenido. Y en el caso de las desapariciones forzadas, digamos, el mayor gesto de reparación es la búsqueda de sus seres queridos, porque esos son justamente los mecanismos de, digamos, de satisfacción de derechos. Entonces, cuando las familias se dan cuenta que sus seres queridos están siendo buscados, eso en sí mismo ya representa un proceso de reparación. Entonces, cuando las familias ven que hay una institucionalidad, en este caso la unidad de búsqueda, que está interesada en escucharlas, en buscar eso, así no encontremos a los familiares, eso ya en sí mismo es un gesto reparador en un país que además la impunidad es la que ha rodeado este crimen. Bueno, la desaparición forzada por esencia es un crimen que está arropado por la impunidad. Pero además a esa impunidad se suma la impunidad de las instituciones que no buscan o de las instituciones que permiten que el caso se siga repitiendo, como pasa en Antioquia, que seguimos siendo uno de los departamentos donde al día de hoy, 4 años después del acuerdo de paz, tenemos el número más alto de desapariciones de distinto tipo. Entonces, que las familiares se den cuenta que hay una institucionalidad dedicada exclusivamente a buscarlos, eso ya de por sí es un gesto, digamos, muy reparador para los familiares, y ellas mismas los dicen, porque eso les devuelve esperanza, les devuelve confianza, les devuelve la certeza de que no están equivocadas y de que su palabra vale. Y cuando encontramos, así sea una víctima, es, digamos, el triunfo de la humanidad, María Camila, porque la desaparición forzada es
la destrucción total de de la humanidad. O sea, cuando se desaparece un ser humano, se busca borrar todo rastro de humanidad de esa persona. Ese es el núcleo esencial de ese crimen. O sea, busca decirnos a la sociedad, ese ser humano no existió nunca. Y por eso los familiares, yo siempre digo que por eso es tan poderosa la foto que las mamás, las esposas, las hijas cargan, porque es mostrarle al mundo que este ser humano sí existió. Entonces, cuando lo encontramos vivo o cuando encontramos muerto y dignificamos los huesos que encontramos, ese es, digamos, recuperar la humanidad de ese ser humano. Y uno solo ser humano al que le devolvamos esa humanidad ya es un logro muy importante. Es un logro para una familia, pero sobre todo es un logro para la sociedad, porque además es el mensaje de que crímenes como ese no se pueden volver a repetir. Entonces yo creo que ahí es donde está como la esencia de esto que hacemos. Cuando la unidad anuncia que encontraron a una víctima con vida después de 35 años y que hubo un reencuentro, es mostrarle a los familiares y a la sociedad que cuando hay voluntad política se puede resarcir el daño, se puede, digamos, reconstruir la humanidad perdida y se pueden restablecer los derechos. Eso es muy poderoso y eso es justamente lo que busca el acuerdo de paz. El acuerdo de paz no es un papel, el acuerdo de paz es un proceso que busca transformaciones sociales y en el caso de las víctimas de desaparición forzada, devolver la humanidad, mostrar estos procesos es justamente esas garantías de transformación que estamos pidiendo. Muchísimas gracias. Para ir cerrando esta conversación, Adriana, quisiera preguntarte ahora por los retos. ¿Qué retos a este punto? Sabemos que igual que la unidad tiene 20 años para su labor, que además es una labor titánica, ¿verdad? Llevamos 4 años. Finalmente, ¿cuáles retos podrías mencionar? Mencionaste uno que me parece fundamental y es al día de hoy seguimos teniendo víctimas de desaparición forzada y sabemos que la unidad de búsqueda, su mandato es que buscará a las personas que fueron desaparecidas antes del 1 de diciembre del 2016, ¿verdad? Entonces, ese ya representa un gran reto. Digamos, ¿cuáles otros podrías mencionar? Sí, ese es muy importante, ese último que señalas, María Camila. Lo he dicho en varias partes, yo creería que la unidad no debería ser un mecanismo transicional, creería que la unidad debe ser un mecanismo permanente y un desafío que tenemos es poder lograr una reforma en ese sentido. Creo que lo tenemos que conversar con la propia unidad, pero lo tenemos que conversar también con otras instituciones, porque no puede ser que en 20 años la unidad, digamos, llegó a su fin cuando sigue habiendo desaparecidos. Entonces creo que ahí tenemos digamos, un ejercicio importante que discutir con la unidad y con las organizaciones y otra institucionalidad acerca de ese tema. Dos, yo creo que es un desafío fundamental es el tema de los cementerios. En Colombia tenemos, ya no recuerdo, son como 1.300 municipios. Cada municipio tiene muchísimos cementerios, pero si partiéramos de que solo hay un municipio, estamos hablando más de 1.000 cementerios. Pero la realidad es, por ejemplo, que un municipio como Medellín tiene, creo que si no estoy mal, creo que como 10 cementerios. O el Dabeiba, que es el que ha sido tan nombrado, tiene de hecho 7 cementerios. Nosotros solicitamos medidas cautelares sobre 6 de ellos y solo ha intervenido uno. De los diagnósticos que se han hecho, se habla de que en los cementerios de Colombia hay más de 30.000 cuerpos no identificados que pueden ser víctimas. Solamente pues aquí en el Cementerio Universal de Medellín estamos hablando de más de 3.000 casos. Y en un país donde estamos buscando cerca de 120.000 víctimas de desaparición forzada y otras modalidades de desaparición, y tenemos cementerios con ese número de personas no identificadas, pues hay que cruzar esa información y eso es un desafío tremendo y eso implica recursos, que el gobierno no le siga mermando recursos a los mecanismos del sistema, en este caso a la unidad, implica que las universidades, por ejemplo,
fortalezcan los procesos de formación para que salgan profesionales que puedan apoyar eso. Entonces, por ejemplo, en las facultades o en los departamentos de antropología necesitamos mucho más antropólogos forenses, necesitamos trabajadores sociales, sociólogos, geógrafos que tengan esa especialidad. Necesitamos que las facultades de Derecho formen también a estudiantes en estos procesos de búsqueda. Ahí yo creo que es muy importante conversar, por ejemplo, con la universidad pública y privada sobre eso. Ujú. Otro desafío, necesitamos concretar los planes de búsqueda locales, eso es urgente, pues hemos, como te digo, pues como te decía al inicio, hemos avanzado, pero todavía falta concretarlos y eso implica también concretar muchísimo más el enfoque territorial. Eh, pues es muy importante que eso se dé para poder que, digamos, sea más eficaz el proceso. Lo que tú decías bueno, hay finalmente digamos, hay muchos, pero quisiera nombrar uno último y es el tema de la seguridad en los territorios. Nosotros somos un país que estamos viviendo un proceso de transición en medio de la guerra, eso es por desgracia inédito. Entonces necesitamos consolidar la paz porque la consolidación de la paz es la que permite que avancemos digamos, en las garantías de no repetición y en este caso en poder buscar a los desaparecidos. Hay personas en fosas, en cementerios, en ríos, que están en zonas donde hoy la conflictividad es muy alta. Entonces, si no se restablece la mesa de negociación con el ELN, si no se busca el sometimiento a la justicia de los grupos paramilitares, va a ser muy difícil buscar. O sea, nosotros eh, te pongo un ejemplo, hace 2 meses intentamos recuperar un cuerpo en Tarazá, de un líder social que fue reportado como desaparecido este año y casi no lo logramos porque, pues, por la situación del Bajo Cauca. Y pese a que pudimos estar, realmente no logramos recuperar el cuerpo porque no podíamos hacer estar más en la zona, no había condiciones de seguridad. Eso es fundamental, ese es, digamos, uno de los desafíos mayores. Y eso entonces, perdón, esto no tiene solo que ver con el tema de la unidad de búsqueda en sí, Ujú. sino con garantías en los territorios, garantías para que las familias y en general las comunidades puedan vivir en paz, haya procesos humanitarios, pero también que instituciones como la unidad de búsqueda puedan estar en los territorios realizando su trabajo. Eso para mí creo que es uno de los desafíos más grandes hoy en día. Muchísimos retos planteas y creo que con lo que dices me resuena algo y es el tema de la solidaridad en cuanto a la búsqueda. Pasar de una búsqueda solitaria a una búsqueda solidaria. Y precisamente el hecho de que hagamos estas conversaciones a 4 años de la firma es reivindicar e interpelarnos como ciudadanía, ¿cierto? Es un tema de país, la desaparición forzada, no puede seguir siendo un tema eh, de los afectados directamente, es un tema de tejido social, es un tema de cuerpo social, entonces es fundamental todos estos restos que planteas porque con esto nos dices, bueno, no simplemente es una responsabilidad de la unidad de búsqueda o del sistema integral, es una responsabilidad de otras instancias del gobierno, es otra responsabilidad también de nosotros como ciudadanía, ser activos en esto. Entonces, finalmente, pues quisiera pedirte que nos regales un mensaje final enlazando esto que estoy nombrando de como ciudadanía, cómo podemos interpelarnos por el tema de la desaparición forzada, cómo podemos aportar a este tema. Sí, las víctimas, María Camila, tienen una consigna y es que las desaparecidos y desaparecidas nos importan a todos, nos tienen que importar a todos. O sea, esta no puede ser una lucha solo de las familias, siempre ha estado. O sea, que hoy tengamos normas, un mecanismo de búsqueda de acción urgente, que tengamos una unidad de búsqueda, es porque los familiares y sus organizaciones han luchado toda la vida para que así sea.
nada ha sido gratuito, todo ha sido un trabajo permanente de estas familias, pero estas familias necesitan que las rodeemos como sociedad, como ciudadanía, como bien lo dices. Hay ejemplos en otros países, Argentina, por ejemplo, Chile es un buen ejemplo de eso, donde en la medida en que la sociedad entendió que eso era una lucha de toda la sociedad, eso también ha garantizado que haya, digamos, garantías de no repetición. Hoy en Argentina y Chile los casos de desaparición forzada son mínimos. Aquí, en cambio, seguimos teniendo números muy altos. Yo creo que hemos ganado, o sea, hoy ya hay muchos sectores sociales, hay en la academia, en las mismas organizaciones sociales, los medios de comunicación entienden de qué hablamos cuando hablamos de desaparición forzada y otras modalidades de desaparición. Pero se requiere todavía mucho más, o sea, se requiere que esto esté en todos lados, que esto lo hablemos, que esto lo conozcamos, que esto se hable en los colegios, en las escuelas, primero para garantizar que no se repita y segundo para que haya una voluntad de todas y todas aportar en la búsqueda. A veces pensamos que no, pero hay informaciones que son muy valiosas. El señor de la tienda que vio cuando a alguien se lo llevaron, la señora de la esquina que supo la placa del carro en el que montaron a una persona, o una persona que fue desaparecida y que nadie nunca se supo, pero que de pronto alguien la vio pasar. No sé, hay muchas formas en las que la ciudadanía puede aportar en la medida en que se sienta responsable de eso. Hay muchos cuerpos recuperados, además, que no han sido identificados. Entonces ahí también se requiere información. Entonces sí podemos hacer muchos aportes, sí podemos rodear, sí podemos solidarizarnos y creo que ese es el desafío mayor de entender que todas y todos nos podemos unir, primero para denunciar este crimen atroz, segundo para reclamar que no se repita y tercero para acompañar a los familiares en los procesos de búsqueda. Bueno, muchísimas gracias, Adriana. Creo que nos regalas una luz importantísima para este tema que además es largo, profundo, con mucha información además. Y gracias por tu disposición, gracias por aportarnos un poco en este momento tan especial, porque finalmente el acuerdo de paz significa un logro importante para el país y también, como bien lo hemos hablado hoy, retos. Entonces, bueno, desde la mesa te agradecemos y gracias a todas las personas que lograron conectarse esos minutos para conversar sobre la desaparición forzada. Muchas gracias a ti, María Camila.